Está presente Sulcani Chuquimia. Antes de continuar con el contenido, hubo una pregunta a la clase anterior que creo que quedó un poquito en el aire y es bueno tener conocimiento de todo lo que estamos, de todos los conceptos. Me permití hacer un pequeño, qué sé yo, buscar los conceptos específicos de estos términos que se preguntó la anterior clase, ¿ya? Entonces, vamos a definirlo para que les quede todo claro y no quede nada en el aire, ¿no? Y a veces tenemos diferentes, buscamos en diferentes lugares y nos dan diferentes criterios y es un poco, bueno, la cosa es uniformar conceptos, ¿ya? Entonces, voy a subir estos conceptos que la anterior clase se hizo de SEO y todos esos conceptos, ¿no? Es importante que ustedes los conozcan y los sepan para poder también desenvolverse dentro de lo que es el mercado competitivo y, bueno, a ver si cómo lo conceptualizan ustedes, ¿no? Voy a subir, por favor, esta en Wordcito para que podamos leerlo conjuntamente y yo les pueda ir explicando un poco, ¿ya? Ya se puede ver, ¿no? Sí, doctora. Ya, bien. Sí, doctor. Le he puesto conceptos y bien, primero vamos a ver el concepto de SEO que se me preguntó, ¿ya? Bueno, les expliqué a grandes rasgos, pero creo que es importante, ¿no? Vi los conceptos que ustedes sepan, ¿no? ¿Qué es SEO? Primero con S vamos a empezar. Ya es una sigla, dice que precede de la expresión inglesa, ¿no? Search Engine Optimization, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Optimización para motores de búsqueda. Entonces, ¿qué dice? Traté de resumir lo más que pude para poderlo conceptualizar. Entonces, vamos a leer. Dice, se trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización que se hacen en una página web para que aparezca orgánicamente en buscadores de Internet como Google, Yahoo, YouTube, para que alcance el mejor posicionamiento en estos buscadores. Entonces, ¿qué es? Son motores de búsqueda, ¿no? Entonces, si a alguien le dicen SEO con ese, no creo que le digan, hola, motor de búsqueda, ¿no? Entonces, ¿estos qué son los SEOs? Con ese son algoritmos de búsqueda. Ustedes ya deben tener una idea de lo que es un algoritmo de búsqueda. En 131, yo lo digo esto con pleno conocimiento porque me dieron la oportunidad hace 5 años de dar 131 por un solo semestre. Entonces, ahí yo di, ¿no? Y vi el contenido que habían árboles de búsqueda binarios, en orden, posorden, preorden. Entonces, estos algoritmos de búsqueda son la base, ¿no? Para poder empezar a poder desarrollar muchas más herramientas de búsqueda, ¿no? Y de ahí existen las búsquedas en profundidad, en amplitud, con backtracking, minimax, alfapoda, beta, asterisco, ascensión a la colina, y todo un sinfín de búsquedas, ¿no? Cada vez más complejas de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Entonces son estos algoritmos de búsqueda que me permiten el posicionamiento. Entonces, generalmente esto se utiliza en el área de marketing, ¿ya? Si alguien del área de, qué sé yo, un administrador de empresas, un ingeniero de marketing, necesita estos algoritmos de búsqueda, ¿no? Y que nosotros deberíamos dominarlo así al dedillo, porque también en otras universidades privadas ya se da ingeniería, ¿no? En marketing, entonces ahí les deben enseñar también, ¿no? Entonces miren cómo ya tenemos otra competencia más en el mercado, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Yo siempre en sistemas expertos, por ejemplo, para buscar el conocimiento, les doy estos de búsqueda, ¿no? Pero no sé, creo que no lo aplican, no les interesa, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Cuán importante es esto. Ya dice, dado que
los algoritmos, ¿no? Ahí está, es un algoritmo, utilizados por los buscadores para analizar los sitios, van cambiando. Los criterios de SEO también se actualizan con el paso del tiempo y obligan a renovar sitios. Entonces, cada vez se cambia y cada vez está viendo estos algoritmos de búsqueda. SEO es un algoritmo de búsqueda. SEM. Ya, aquí hay otra palabra, otro término que apareció y pensé que era importante también colocárselos, ¿no? Y como lo puse entre paréntesis, está hecho para el mundo del marketing, para cualquier empresario que quiera emprender en esta área, pues el informático debería apoyarle, ¿no? Entonces tenemos que apoyarle con esta parte. ¿Ya? Entonces, es optimizar su posicionamiento en los buscadores de forma orgánica. Orgánica quiere decir no pago, ¿no? Se los he puesto ahí, que si no pago, o sea, no se paga. Cuando hacemos un SEO, un algoritmo de búsqueda, cuando es en el formato SEO, entonces no pagamos. ¿Ya? Dice, o en cualquier otro buscador, dice, son contenidos de valor que se ganan, dice su propio, o sea, se ganan su propio peso por la optimicidad de la herramienta de búsqueda. Entonces, por eso cada vez tenemos que hacer nosotros herramientas más óptimas de búsqueda. En cambio, el SEM dice que es una estrategia que incluye la utilización de anuncios, obviamente, pero es de pago. ¿Ya? Entonces, son estándares ya fijados en lo que es, digamos, el mercado, ¿no? Es decir, con una estrategia SEM, creas una campaña publicitaria para que cuando un usuario digite una búsqueda, tu sitio aparezca antes de los resultados orgánicos en forma de anuncios, siempre y cuando concuerde con la intención de búsqueda del usuario, ¿no? Entonces, no hago nomás búsquedas porque sí, porque me da la gana, yo lo haré. Esta búsqueda no tiene que ser de acuerdo a las necesidades del usuario, ¿no? De esta empresa, de esta página que vamos a colaborar. Dice, esta estrategia de marketing es fundamental para que la empresa gane visibilidad en el mundo digital y, por consecuencia, más leads y clientes. ¿Qué significa leads? Se trata de un potencial cliente, sí, de una marca que demuestra interés, ¿no? En el posicionamiento de alguno de sus productos. ¿Ya? Bien, ahora vamos a la palabra SEO, ¿no? Con C, que siempre dicen, no, yo soy el SEO, yo soy el SEO. Hay veces escucho decir y yo simplemente les miro y ya. Entonces dice que SEO viene de esta terminología en inglés. ¿Ya? ¿De qué quiere decir? Oficial ejecutivo en jefe, ¿no? Haciendo una traducción literal. Dice, el concepto alude al cargo que ostenta la persona que tiene la mayor responsabilidad directiva en una empresa. Entonces, ustedes tendrían que buscar el concepto de qué es una empresa, ¿no? ¿Qué es una empresa? No es un lugar donde yo se lo voy a hacer un software, es una empresa grande, ¿no? Eso es, por ejemplo, Facebook es una empresa grande, ¿no? Amazon. Son empresas, ¿no? Empresas así de verdad. Entonces dice, un CEO, por lo tanto, es un presidente ejecutivo. Puede ser llamado también director gerente, puede ser el director general, ¿sí? O un consejero delegado, ¿no? Pero de una empresa, tenemos que entender eso, ¿no? Porque a veces decimos, ¿no? El papá que es jefe de familia, es jefe, tiene diferentes roles, pero como jefe de familia asume esos roles de jefe dentro de la familia. Jefe del banco, es otro jefe, ¿no? Decimos el jefe de carrera, el jefe de carrera tiene el mismo nombre, pero tiene otros roles, ¿ya? Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Dice, las pequeñas y medianas empresas, pymes, por lo general no tienen un CEO. ¿Ven? Las chiquitas no lo tienen, ya que el director o presidente suele ser el dueño o al menos la misma persona. En las empresas más grandes, en cambio, suele haber una persona a cargo de las cuestiones generales corporativas, ¿no? Son palabras importantes que están transparentes y estratégicas cada día.
Ya. En la jerarquía corporativa, el CEO suele contar con varios directores como subordinados quienes tienen responsabilidad en el área específica. El CEO, en este marco, es a quien deben responder el director financiero, el director operativo y otros directivos, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo de que si yo domino un paquete, soy el CEO de ese paquete, entonces estoy haciendo el ridículo, ¿no? Porque les decía yo, no me gustaría que a mí me llamen CEO con S, ni con Z, ni con nada. Pues hay que saber primero los conceptos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, qué sé yo, Tim Cook es un CEO. ¿Por qué? Porque es dueño de todo una... Bill Gates es un CEO. ¿Por qué? Porque pues es el dueño de una empresa grande corporativa como Microsoft. Mark Zuckerberg es un CEO. ¿Por qué? Porque imagínense, es dueño de toda esta red social que tenemos como es el Facebook. Elon Musk es CEO. ¿Por qué? Porque es dueño de todas, de todo grande, un consorcio muy grande, porque es dueño de lo que es Tesla Motors, de SpaceX y últimamente está incursionando en lo que es Neuralink. Incluso ha sido el cofundador de PayPal, ¿no? Entonces, Elon Musk es uno de los más grandes que se tiene, ¿no? Jeff Bezos es otro CEO, ¿no? Porque es dueño de esta empresa corporativa, no dueño, sino es gerenta esta empresa corporativa que es Amazon, ¿no? Entonces estas personas, bueno, y hay muchos otros, entonces estas personas sí son CEOs. ¿Por qué? Porque dirigen estas corporaciones bastante grandes. Y ahí al medio, ¿qué tienen? Obviamente tienen todos los directores que hay, y todos estos directores tienen al equipo de ingenieros de software, ¿no? Entonces, es bueno tener este concepto, ¿no? Ya sabemos ahora qué es un CEO, ¿no? Se llama CEO aquel que, pues, tiene un cargo de responsabilidad de una empresa, ¿no? De un consorcio. Y como habíamos citado, estas personas siempre salen, ¿no? Como CEO, CEO, CEO. ¿Por qué? Porque por debajo de ellos tienen varios directivos y los directivos tienen varios grupos como ser ingenieros de software, ingenieros del conocimiento, tendrán, qué sé yo, si están haciendo, por ejemplo, Elon Musk ahora está trabajando en su proyecto de Neuralink, está haciendo chips, ¿no? Para que personas, por ejemplo, que son sordomudas, incluso puedan emitir alguna especie de caracteres para que se le pueda entender, ¿no? Entonces está trabajando a ese nivel y él tiene todo un grupo de ingenieros de software, no, que no responden directamente a él, obviamente responden a un directivo del área informática y van desarrollando, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que, bueno, quedó al aire la anterior clase y, bueno, me llamó a mí también a la reflexión para que ustedes tengan claramente el concepto, ¿no? Hay veces uno lo dice así y no se entiende, pero he preferido escribírselos, ¿ya? Bien, si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer y si no, bueno, voy a dejar de compartir. ¿Está claro los conceptos ahora, jóvenes, señorita? Señorita. Listo, David. Muy bien. Entonces ya tenemos claro, ¿no? Entonces cuando alguien, no sé, pues si alguien maneja, digamos, un paquetito X y sale y dice yo soy el CEO de esto, entonces simplemente hacen como yo, ¿no? Les miramos y ya, ¿no? Porque no sabemos manejar conceptos y todo tiene que ser siempre bajo conceptos. Todo debemos manejarnos así. Bien, entonces vamos a continuar eh, con la clase. Voy a subir la presentación del día de hoy.
Bien, voy a un poquito siempre retroceder ya, porque a veces, imagínense, de jueves a martes uno hay veces logra olvidar, ¿no? Ya, para que podamos recordar un poco. Habíamos dicho que la administración de proyectos se basa sobre 4 P's, ¿no? La parte principal de la P es las personas. Y luego tenemos el producto, ya tenemos el proyecto, y luego tenemos el proceso, ¿ya? Entonces, estas son las 4 P's términos que hasta ahora hemos aprendido, ¿no? Y bueno, esto lo del proyecto es bastante importante porque este autor, John Trill, define algunas señales que pueden indicar que el proyecto puede estar en peligro, ¿no? Cuando está en peligro, cuando no entendemos sus requisitos del cliente, cuando el problema nosotros no lo definimos de manera correcta, cuando existen algunos cambios, ¿no? Digamos ahora, por ejemplo, en nuestro país, hay veces van haciendo cambios en los cargos ejecutivos, en los cargos gerenciales. Entonces eso puede hacer de que tampoco, si estamos haciendo un software, puede después esto más aumente en todo eso, ¿no? Y es complicado decir, hay veces no, si no tenemos firmado un papel, ¿no? Entonces no hacemos eso correctamente. Hay veces no hemos elegido muy bien una herramienta o una tecnología, ¿no? De pronto digo yo voy a hacérselo con, qué sé yo, no sé, pues con, no sé, con una herramienta en particular y bueno, esa no era la adecuada, ¿no? Y hay veces las necesidades de la empresa cambian, ¿no? Por ejemplo, dando ejemplos nomás tal vez un poquitito hipotéticos, recientemente leí que en Cochabamba una fábrica de hilos, por no cerrarse, dejó la administración a todos sus trabajadores, ¿no? Entonces ahí obviamente pues las necesidades van a cambiar porque el gerente de esa empresa de hilos tenía una misión diferente a la que tiene ahora los que hayan quedado a cargo, ¿no? Según un reportaje decía, ahora todos los que trabajamos acá somos dueños, decía, ¿no? Entonces yo no sé, y imagínense si se estaba haciendo un software, hay una situación de cambio muy fuerte, ¿no? Y bueno, hay veces nos definimos fechas no muy concretas, no muy exactas. A un principio, obviamente, siempre vamos a errar, no vamos a definir fechas exactas, ¿no? Pero ya se aprende con la experiencia. Y bueno, hay algunos usuarios que se resisten al cambio, ¿ya? No se resisten al cambio porque no les da la gana ya de usar otro software. O dicen no quiero utilizar este software. No es que por eso se resisten, es porque no hacemos bien, ¿sí? Porque los softwares ahora tienen que ser bien intuitivos. Siguiente, así. Facilitarle la vida al usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre les doy de ejemplo eso porque a mí me pasa, ¿no? No sé si al resto les pasa, aunque creo que sí les pasó porque hicimos nosotros una reunión a nivel docente UNSA, ni siquiera carrera, a nivel docente UNSA, para que la renta nos explique que todas estas fallas que había en su sistema de facturación, ¿no? Entonces existen muchas falencias, ¿no? Con decir que no controla por carnet de identidad, ahí nomás ya está todo perdido. Si quieres borrar algo, pues tienes que buscar así como en un, qué sé yo, como en un rompecabezas tienes que buscar, ¿no? Y luego encuentras y luego, claro que está ahí, pero hay que hacer una búsqueda que a veces a mí me da rabia, ¿no? Entonces no hay que equivocarse. Luego no estaba sumando bien los decimales, ¿no? Entonces imagínense, hace mal el sistema y quien detecta esos errores es el agente de retención, ¿no? Cuando vas, entregas tu factura, así es tan capísimo y el agente de retención que busca y dice, aquí esto está mal. Y ups, pero el sistema no me ha dado. Sí, pero acá usted ha sumado mal y ha sacado su porcentaje mal. Y yo le dije, y varios, por esa razón hemos llamado a una capacitación, pero igual no nos han rematado el sistema. Ahí yo lo voy a dejar así.
Y que dice la gente de retención, ya déjelo, pues. Imagínense, todo esto tal vez va a ser una sanción en lo posterior. A usar un sistema, dicen, pues es mejor, pero mejor a mano que estar haciendo en esta cosa, así, ¿no? Entonces, por eso se resisten al cambio, ¿ya? Luego tenemos la pérdida de patrocinio. Les había dicho que hay proyectos que están haciendo con cierto patrocinio, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que solventan, ¿no? Por ejemplo, les decía de Elon Musk, ¿no? Está solventando o está haciendo este área de Neuralink, y hay veces en que de pronto, digamos, él decide que no hay resultados y decide cerrarlo, ¿no? Y justo en esos momentos están en un cierto avance y dicen que Macana lo está cerrando, ¿no? Y también hay otros proyectos aquí en La Paz que tenemos, no sé si es a nivel Bolivia, por eso solo digo La Paz, que hay proyectos IDH, ¿no? En la cual la universidad financia con cierta cantidad de dinero. Ahora, no sé si ahí se perderá el patrocinio, eso no sé, pero sé que en proyectos de Astizarec, si no cumple uno, entonces no le quitan, sino que le multan, ¿no? Con algo de dinero, depende de sus especificaciones, les multan con algo, ¿ya? Y bueno, el equipo del proyecto dice carece del profesional con capacidades adecuadas, ¿no? Entonces, les decía, hay que siempre ir haciendo actualizar a nuestro personal, ¿no? O sea, no es decir, no es, ay, qué tonto no sabe, qué mediocre es, qué no sé qué, que no, hay que, digamos, como gerente técnico o como gestor ejecutivo, tenemos que nosotros capacitar a nuestro personal, ¿no? Así como, digamos, el director de carrera debería decir, a ver, docentes, capacítense, ¿no? O el decano, así, pero no ocurre eso tampoco. Al menos en nuestro medio, ¿no? Uno tiene que capacitarse por sí mismo y con su dinerito. Y bueno, algunos, bueno, como los gerentes, y hay veces cuando ya uno ocupa posición, dice, no, o sea, se crea la científica, ¿no? Entonces, todo eso puede hacer fracasar un proyecto. Bueno, también habíamos visto que había que comenzar con el pie derecho, ¿no? Que también para evitar esta negatividad, tanta negatividad, tampoco nos podemos quedar, ¿no? Con la negatividad, ¿ya? Entonces había que comenzar, dice, con el pie derecho, ¿no? Siempre optimistas y ya. Hay que mantener, dice, la cantidad de movimiento. Habíamos explicado también qué significa mantener la cantidad de movimiento, ¿no? Hay que evitar que el equipo se desintegre, hay que evitar las rotaciones sin consulta, ¿no? Y siempre hay que estar destacando la calidad de cada uno de nuestros integrantes, ¿no? Siga la pista al progreso, hay que siempre estar viendo nuevos modelos, nuevas herramientas para poder desarrollar, haciendo las pruebas del código fuente, de cada subrutina, de cada procedimiento, ¿no? Asegurando la calidad y utilizar para eso siempre alguna ISO que esté adecuado al desarrollo de este software, ¿no? Hay que tomar decisiones inteligentes. Ya les he dicho que esto no se refiere a que no haya personas inteligentes, sino que se refiere a que hay que ver, ¿no?, qué otro software hemos desarrollado y en función a ello poder hacer algo similar. Y aquí también hay que analizar, digamos, como dice, tomar decisiones inteligentes. Hay que evitar los riesgos de tomar, se toma generalmente de ese modelo, ¿no? Y bueno, el análisis para poder evitar la negatividad, ¿no? Hay que analizar siempre de lo que se ha aprendido, hay que ver si los calendarios hemos hecho de manera real, si las métricas las hemos aplicado correctamente, si hemos hecho un backtracking a nuestros integrantes. Entonces, todo esto se sugiere que se haga de forma escrita, ¿no? Porque de forma, verbal, entonces uno ahí queda en el vacío, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para hacer un excelente proyecto? Es
tener claro los requisitos del cliente, si es viable este proyecto, este problema, este tema o que se lo estamos desarrollando, este tema, esta necesidad, este objetivo que tiene esa empresa. Y bueno, desarrollar de acuerdo a un proceso que vamos a elegir, ¿ya? Hay que hacer una planificación, utilizar alguna herramienta de planificación, que nosotros hemos dicho que vamos a ser el marco lógico, y FODA vamos a utilizar 2. Luego hay que hacer siempre un análisis de este problema, ¿sí? Para determinar un dominio, ¿no? Un dominio en particular es muy importante, como habíamos visto en el ejemplo de la tienda, o como en el ejemplo de la carrera de informática, como hemos dicho que podemos modularizar, ¿no? Ya tenemos los módulos y de pronto, por ejemplo, viene, qué sé yo, el director de matemáticas y dice, bueno, también quiero que haga las inscripciones para mis estudiantes. Entonces, pero nosotros no sabemos cómo es su plan de estudios de ellos, cómo manejan. Entonces hay que hacer un estudio para ver similitudes, ¿no? Un análisis post-mortem para ver, digamos, si podemos acoplar y si no, no. Entonces, pero decir, no, hasta acá solo hemos dicho el contrato hasta la carrera de informática. Ahora, si queremos para matemáticas más, entonces es un nuevo contrato, ¿no? Es como el albañil que le decimos, házmelo un cuartito. Y ahora en este costadito otro cuartito también házmelo. Entonces, por mucho que sea igualito, es un trabajo extra, ustedes saben, ¿no? Es como si, digamos, su mamá les dice, anda, compra pan. 5 panes, van a la tienda, compran 5 panes y les dice, ay, me he olvidado, necesito 2 panes más. Van a la tienda, ¿no? Pero es otro esfuerzo, ¿no ve? Entonces lo mismo. Por eso hay que hacer una planificación, ¿ya? Hay que analizarlo para ver el dominio, hay que hacer un diseño de ese dominio, mostrarle cómo va a ser en términos informáticos para poder desarrollar. Siempre hay que hacer una prueba y una verificación de manera constante. El mantenimiento tiene que ser con una capacitación y un soporte, ¿no? a estas personas, ¿no? Y bueno, ayer leí un artículo, por ejemplo, en esto del mantenimiento en Estados Unidos, pues bueno, no dice si es ingeniero de software o si simplemente era un programador, pero era del área de informática, que una institución le pidió que se lo haga un macro, ¿no? En Excel para su empresa. Entonces, lo que hizo esta persona, bueno, ya se lo ha hecho ya hace bastante tiempo, ¿no? Creo que son 5 o 6 años atrás que se lo ha hecho, pero que lo que le puso es un código de tal manera que cuando llegaba a cierto tiempo, este código hacía una alarma, ¿no? Y lo que tenían que hacer era llamarle al señor, ¿no? Decirle, mira, está fallando esto y arreglaba. Y así iba sucediendo durante estos años, que así creo que son más de 10 años, ¿no? Que he estado con esto. Pero, como se dice, no hay crimen perfecto, pues se logró descubrir, ¿no? Descubrieron a esta persona, le han hecho un proceso, esto se descubrió el 2020, ¿no? Según el reportaje que dice, el 2020 se descubrió y parece que este año, a principios de año, ya le han dado, ¿no? Tiene que pagar, no sé, creo que son 15 o 20 mil millones de dólares y creo que 5 años a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es, imagínense en esta época, ¿no? Ya han tardado tanto año en descubrir, han debido confiar mucho en la persona, todo ello, ¿no? Entonces, se hacen esas cosas también, ¿no? Pero no dice en el comunicado, no dice, ¿no? qué profesión tenía, ¿no? No puedo decir si era un ingeniero de software, programador, o no dice, simplemente, ¿no? Esta persona da el nombre y dice, ¿no? Que actualmente tiene 60 años. Y bueno, ¿no? Entonces hay que con todas las herramientas siempre eso se llega a detectar. Y bueno, hay que hacer pruebas de calidad, dice, con una estándar ISO. Siempre tiene que ser todo en base a normas y estándares que nosotros nos manejamos. Por si no nos manejamos estándares, no está bien, es de calidad, pero dime con qué está mi estándar. Y bueno, aquí estos puntos dice y aquí estoy cumpliendo, ¿no? Pero si decimos no, está bien bonito,
o sea, súper, no, eso no sirve. Luego, bueno, la satisfacción del cliente, ¿no? Como les digo, el sistema de facturación creo que a muchos no nos satisface, ¿no? Pues no soy la única, porque cuando yo voy a dejar mis facturas siempre escucho alguna queja, ¿no? Y como dejamos en ese sector puro docente, entonces la queja es obviamente a nivel docente, ¿no? No puedo hablar a nivel administrativo porque no sé. Entonces, no hay satisfacción. Basta que no le satisfaga a uno, entonces ya no es pues de calidad, ¿no? Como hacemos los algoritmos que decimos, ¿no? ¿Ve? Si funciona para uno, pero debe funcionar para N. Entonces, se debe satisfacer a uno. Si no, entonces no está de calidad. Bien. Si hay alguna pregunta, me la hacen, ¿ya? Pero vamos a hacer un pequeño resumen de las 4 P's, ¿ya? El objetivo de las 4 P's, dice, es marcar la línea del éxito del gerente de proyecto y permitir el equilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos entonces, no? Para poner en funcionamiento, dice, las 4 P's permiten una gestión adecuada, eficaz y eficiente del software de calidad. Hacemos la parte de proyectos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el proceso. Para hacer este proceso necesitamos a las personas. Para poder cumplir con esto tenemos el proyecto, y el proyecto debe tener una herramienta, que en este caso vamos a utilizar la matriz del marco lógico y el FODA, ¿no? Y con todo ello que vamos a obtener un producto. Ya este producto debe satisfacer a nuestro cliente, ¿no? Entonces, en el proceso debemos aprender a elegir el mejor modelo de acuerdo al problema. El personal tiene que estar completamente capacitado. Este proyecto, muchos costos, absolutamente todo, ¿no? Y el producto la debemos entregar a tiempo, de calidad. Y habíamos hablado del término va a entregar en el sistema de inscripciones y me han ido dando los correctamente, ¿no? Entonces hay que modularizar, debemos tener en cuenta siempre ello. ¿Hay alguna pregunta hasta esta parte? ¿Nadie tiene preguntas? Doctora, buen día. ¿Se me escucha? Hola. Sí, al menos hay alguien que está por ahí despierto. Doctora, Pregunte, joven. respecto a lo que nos ha comentado, ¿cómo se puede garantizar un cliente, cómo podría tener certeza de que su proveedor de software no le esté incluyendo este mecanismo, ¿no? De que su software en un tiempo determinado llegue a fallar, pero debido al mismo software que está programado para fallar y para que lo soliciten al profesional, ¿no? Porque siempre venden con un tiempo de garantía, por ejemplo, 6 meses, y el software puede estar programado para que ese tiempo no falle, ¿no? Y después de 2 años empezar a tener estas fallas que usted nos comentaba. Entonces, ¿qué puede hacer el cliente para protegerse de este tipo de gente que hace eso, ¿no? Que no es Exacto. tan raro, creo. Sí, a mí me sorprendió el artículo, ¿no? Porque lo leí el día de ayer y realmente me quedé así pasmada, ¿no? Y lo leí y por eso es que les estoy comentando, ¿no? O sea, realmente es bien sorprendente esta situación, ¿no? Yo pensé que no, ya no había de eso, ¿no? Pero imagínense, ¿quién iba a pensar en Excel, ¿no? En Excel se lo ha hecho ese macro y ya. Lo que se tiene que hacer es, digamos, obviamente no, estas personas no van a querer que se haga una actualización cada año o cada 2 años, ¿no? Generalmente ponen tiempos a corto plazo, ¿no? A 6 meses, ¿ya? Generalmente ponen, es lo que les digo de acuerdo un poquito a la experiencia, y a 6 meses ponen, ¿ya? Entonces, si hay una falla, ¿sí? Por eso es que, digamos, ahora lo que se dice es que las empresas deberían tener un product owner,
¿no? Y este Product Owner, que ya tiene las capacidades de poder detectar algunas fallas que podrían ocurrir en estos sistemas de aplicación, ¿no? Porque este Product Owner dice, si me da la capacitación, por ejemplo, del sistema de seguimiento académico, podría tener alguna falla el primer semestre. O sea, digamos que me lo entregan, o digamos que para este semestre, ¿no? Digamos que me lo entregan en este mes de septiembre, ¿ya? En este mes de septiembre, y obviamente los encargados de la parte tecnológica tienen que ir probándolo, ¿no? Tienen que probar, como se dice, no, apriete esta tecla, apriete esta tecla, apriete esta tecla, hay que ir apretando absolutamente todo, ¿no? Entonces van probándolo para que llegue a finales de semestre, de tal manera que ahí se pueda subir las notas y ver qué errores va a ocurrir, ¿no? Y eso tiene que estar dentro de lo que es el costo de mantenimiento. Entonces nosotros le decimos, ¿no? Como es un sistema de inscripción semestral, entonces el mantenimiento yo lo quiero por 2 semestres, ¿no? Entonces va a ser, entre esos 2 semestres se tiene que tener la capacidad de poder detectar todos los fallos que pueda haber, ¿no? Por eso es que hay un especialista, ya hablando de agilidad, se tiene un Product Owner, ¿no? Entonces, este es el que sabe también de informática, entonces puede hacer las detecciones. Entonces, en este transcurso si le pedimos 2 semestres, vemos todos los errores que pueda haber. Y ya no tendría que haber nada, ¿sí? Por abogado, un encargado, ¿no? Es necesario, si es un sistema así grande, por ejemplo, y ver, ¿no? Que no tiene que fallar, ¿no? Después del segundo semestre, el tercero ya no tendría que fallar, ¿no? Ya no necesito el mantenimiento de eso. Ahora, si sucede alguna cosa, si sucede algo, entonces ya hay que investigar inmediatamente, ¿no? Que ha debido hacer un test rápidamente a lo que ha sido prácticamente la programación, ¿no? Entonces, esa es la única forma de que podamos evitar y sacar, ¿no? Estos casos. Antes había bastante, ¿no? Les hablo de hace 10 años atrás, había mucho, pero ahora me pareció, pues, sorprendente, ¿no? Que ocurra este caso. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, ¿no? De pedir un ciclo de mantenimiento, y después de ese mantenimiento no tendríamos que requerirlo para nada más, ¿no? Para nada. Y si en el tercer ciclo existe algún error, ahí hay que empezar a sospechar. No sé si le aclaré, joven. Sí, sí, doctora. Tal vez un detallito. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo de la carrera, ¿quién vendría a ser el Product Owner? Ella está sumamente complicado. Mira, hay una unidad TIC en la carrera, ¿ya? En esa unidad TIC, creo que está en el 4º piso, no sé. En esa unidad TIC está, es licenciado en informática, yo lo conozco, es Reinaldo, no apenas recuerdo el apellido, ya Reinaldo. Entonces, él está en ese TIC. Luego también dentro de ese TIC estaba un licenciado Efraín, pero que ahora en esta pandemia, en el anterior semestre, no sé si pidió su cambio, pero se fue a otra unidad de la UNSA, ya entonces ya no hay esa persona. Él también era licenciado en informática. Luego tenemos al ingeniero Oscar, que es ingeniero de la Católica, que pienso que debe estar ahí porque lo veo en esa oficina. Entonces, en este momento habría esas 2 personas. Y ya, ahora, yo viendo los roles que desempeñan, por ejemplo, el licenciado Reinaldo, sé que maneja, cuando era presencial, ¿no? Estaba a cargo de los laboratorios, ¿no? Que tengas todo que las máquinas tengan lo que necesita el docente, los frizaba para que no puedas entrar a no sé qué partes, bueno, todo ese control, ¿no? Hacía de la parte administrativa, que es el control. Luego al ingeniero Oscar,
en presenciales hablo, les veía que hacía todo en la parte de, bueno, si te fallaba, digamos, tu internet, le llamabas, ¿no? O sea, mira, está fallando mi internet, ya, bueno, debe ser la conexión del cable o no sé qué, te lo veía, o le decías, mira, me voy a cambiar de lugar, ya no estoy bien acá, me voy a ir a esta otra esquina del cubículo, entonces él te pedía un tiempo y ya, toda la tarde, por decir, te lo sacaba los cables, te lo llevaba al otro lado, te lo enchufaba y listo, ¿no? Entonces así ese trabajo veía que hacía, ¿no? Y bueno, ahí está. ¿Quién lo maneja el sistema? No lo sé. Entonces, no sé, está así, ¿no? Y bueno, en Cardex había un licenciado, no sé qué área era, licenciado Himbert, que alguna vez yo, pues cuando tenía algunos problemas con el sistema, le llamaba a él, ¿no? Le decía, mira, Himbert, a veces no me acepta mi código. Entonces me decía, yo ya se lo voy a cambiar de código y ya, me decía, ¿no? Y hoy ves le decía, mira, ¿sabes qué? No me está aceptando con este nuevo sistema. Entonces me decía, no, entra a tal parte, todo hecho, aunque nos ha mandado un YouTube con las especificaciones, ¿no? Entonces, pero yo le llamaba a él. Luego, pues, el año pasado, en noviembre más o menos, me dijo, o sea, me escribió y me dijo, estoy cambiándome de unidad. Entonces ahora yo no sé quién está en Cardex, quién maneja este sistema, así es que son las personas que conozco, ¿no? Y ahora en Cardex, como les digo, yo ya no sé quién está a cargo, ¿no? De poder hacer esto, de las cuando fui a dejar mi papeleta de registro de materias, ¿no? Fui a firmar las actas finales, entonces todo es por ventanilla, ¿no? Ahí hay dos señoras que están, o sea, retorné a mi casa, ¿no? Entonces, complicado decirle, ¿no? Esas son las personas que tenga cada uno, pero eso es lo que yo vi hacer, ¿no? Pero sí deberíamos tener una unidad, alguien, ¿sí? Una persona que se haga responsable del área de software, ¿no? Un licenciado en informática que se haga cargo del área de software y que tenga un control muy ya. Y no solamente el funcionamiento del sistema, ¿no? Sino que también nosotros tengamos no hay, ¿no? Pero debe. Entonces, esas son las personas que yo conozco ahí. Y bueno, sería quien estará a cargo del sistema, ¿no? Y el sistema, como habíamos comentado, ¿no? Pues tampoco lo ha hecho nadie de la carrera de informática, como les digo. Este último sí tiene que llenar usted, si esto como es el jefe, hay que obedecer, ¿no? Así. El anterior, pues sí vinieron dos señores que dijeron esto así se usa y está así. Y bueno, él nos mandó todavía un manual, pero en Word, ¿no? Eran 80 hojas que yo, pues, como hemos dicho, ¿no? Mitos y realidades, y ya, no lo vi, no lo leí tampoco. Estamos jóvenes. No sé si respondí a su pregunta. ¿Me están escuchando? Hola, ¿me están escuchando? ¿Ya no? Hola. Sí, doctora. Sí, ¿Se doctora, se escucha, les... doctora? Sí, estamos escuchando, doctor.
Ay, ya pensé que no. Bueno, bueno, bien, vamos a continuar entonces. Bien, para hacer un tanto que nos dicen hay que hacer un análisis post-mortem, entonces veremos que hay que hacerse algunas preguntas para hacer este análisis post-mortem, ¿no? Siempre terminado, ¿ya? Entonces podemos hacernos una pregunta de qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, si es que ha habido problemas graves, errores graves, podemos preguntarnos qué pasó, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es hacer una descripción, siempre les había dicho, de manera escrita, ¿no? Y bueno, analizar etapa por etapa todo lo que ha ido ocurriendo, ¿ya? Entonces hay que sentarse con por qué ha pasado lo que ha pasado. Luego decir, ¿no? ¿Por qué pasó esto, no? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó todo esto? Entonces vamos a analizar, siempre se parte del problema. Vamos a analizar el problema, es decir, cuál ha sido la causa, ¿no? Para que pueda ser, hayamos tenido este problema del problema que nos han planteado, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis. También hay que hacerse otra pregunta que dice que hemos... Entonces, para eso lo que hay que hacer es, dice ahí, hay que tenido este problema, cómo hemos solucionado, a eso hemos aprendido, ¿no? No hemos sabido sacar bien los requisitos de requisitos. ¿Qué acciones hemos realizado? Dice, ¿qué pasos hemos llevado a cabo para poder subsanar esos problemas, ¿no? Esos requisitos malentendidos, ese método malentendido, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de análisis al problema que se nos ha presentado. Entonces, desde el término del proyecto, vamos a un análisis de eso, porque habíamos visto la planificación, ¿sí? También tienen una especie de manejo de sus equipos, ¿no? Tienen una forma de manejar sus equipos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir con el Scrum, que es el que más se utiliza, ¿no? Entonces dice, lo que hace el Scrum es dar, dice como está escrito ahí, dar al equipo ágil una significativa autonomía. Entonces el equipo debe ser autoorganizativo para que administrativas que se le pueda presentar, todas las decisiones técnicas que sean necesarios para desarrollar el proyecto. Tienen que tomar todos estos recaudos de manera autónoma para poder hacer, para que nos ha encomendado el Scrum Master o el Product Owner para poder resolver. ¿Ya? Luego dice la planificación tiene al mínimo y al equipo. Entonces, ¿qué se le permite seleccionar al equipo? Se le permite seleccionar lo que es qué modelo de proceso va a utilizar. Ya no se impone, ¿no? Qué modelo de proceso se va a utilizar de acuerdo al problema, qué método se va a utilizar de acuerdo al modelo de proceso y qué herramientas se va a utilizar de acuerdo al método y al modelo de proceso, ¿no? Pueden ser herramientas
automatizadas, semiautomatizadas, y pueden ser herramientas, qué sé yo, que una las puede elaborar, ¿no? Y yo les decía siempre, ¿no?, que las herramientas que están ahí en Internet son para darnos una idea, ¿no?, de cómo es, cómo se hace. Pero es bueno cuando uno está empezando a hacerse sus herramientas, ¿no?, por sus propias columnas, sus propios pasos, todo ello, ¿ya? Luego dice que a medida que avanza el proyecto, el equipo se autoorganiza para enfocar en la competencia individual. ¿Para qué hacemos esto? Para que tenga, digamos, el equipo trabaje de manera más eficiente, ¿no?, en todo momento que se esté encarando el problema, ¿ya? Para eso es esta individualidad, no es para que cada uno trabaje en un lugar escondido, en un rincón, sin que nadie le copie, no. Se desenvuelve de manera individual y luego cuando se hacen las reuniones dice, esto es lo que estoy haciendo, en esto estoy fallando y quiero que me colaboren aquí. Finalmente dice, para lograr esto, un equipo ágil puede realizar reuniones grupales diarias para coordinar y sincronizar el trabajo que debe realizarse en ese día. Entonces, miren, si uno hace con Scrum, dice reuniones grupales diarias. Entonces, si no hemos hecho reuniones diarias, entonces no es Scrum, ¿ya? Entonces, tiene que ser sí o sí una reunión diaria. Y si no tiene ahí al Product Owner, no es un modelo ágil, ¿no? Simplemente nos estamos inventando y, bueno, estamos queriendo lucirnos y decir, no, pues yo he hecho con un modelo ágil, yo he hecho con Scrum, así, ¿no? Entonces, pero no estamos cumpliendo lo que dice la teoría, ¿ya? Entonces, ese es un requisito fundamental, la reunión diaria. Ahora, esta reunión no es también toda la mañana tomando café y haciéndose bromas, no, sino que estas reuniones diarias son 15 minutos cada día, pues tiene que ir con algo bien específico, ¿ya? Continuamos. Bien, ahora viene lo que son los principios, ¿sí?, de la W y las 5 Vs y 2 Hs. ¿Ya? ¿Qué significa estos principios? Dice uno, ¿por qué? Nos preguntamos por qué se desarrollará el software. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a desarrollar el software? ¿No? Se justifica el propósito de la empresa, el gasto de personal y el tiempo, porque qué tal si nos dicen, bueno, no le vamos a pagar, que si $100 no va a alcanzar eso para pagar al equipo, ¿no? Entonces, tenemos que analizar por qué vamos a desarrollar este software, ¿no? Si cumple todos nuestros gastos, si la empresa me va a dar el tiempo, ¿sí?, y el monto específico que se está cobrando. ¿Qué se hará? Hay que definir un conjunto de tareas, ¿no?, para poder desarrollar. Para eso utilizamos una herramienta de planificación. ¿Cuándo se hará? El equipo debe establecer cuándo vamos a empezar y cuándo vamos a terminar. Ya como ahora en el proyecto, por ejemplo, yo ya les he dicho el primer día de clase que el proyecto debe estar listo para el 15 de noviembre. ¿No? Entonces ya tenemos una fecha, ¿no? O sea, aquí ya no vamos a decir el 15 del 14 o el 13 de noviembre, postergaremos 2 días, postergaremos 3 días, ya no se puede porque ya hemos planificado desde el principio de semestre, ¿ya? Y hay que también determinar cuándo se hará, qué tareas vamos a realizar, ¿no? Cuáles son las tareas, como les decía, ¿no? Si me dicen házmelo un cuartito, yo hago un cuartito. Pero si me dicen un cuartito más igualito, perfecto, se lo hace, pero es otro contrato, ¿ya? Y bueno, también hay que determinar cuáles van a ser los modelos, ¿no?, que vamos a llevar a cabo. Luego dice quién es el responsable de cada función, entonces hay que definir responsabilidad de los integrantes, ¿no? Entonces, cada integrante que va desarrollando, por ejemplo, alguien está haciendo un modelo matemático, el otro está ya listo para hacer la base de datos, el otro está haciendo interfaz de usuario,
Y en las reuniones diarias, entonces empieza a decir, bueno, aquí me está fallando algo y el equipo le ayuda, ¿no? Por eso un equipo sólidamente formado con todos los conocimientos, ¿sí? Nadie puede decir, no, yo nomás sé interfaz de usuario, nadie más, no, sino ser un equipo autoorganizado. Dice, ¿dónde se ubicarán en la organización? No todos los roles que estamos desempeñando sí tienen las mismas responsabilidades. Por ejemplo, el Scrum Master tiene una responsabilidad, el Product Owner tiene una responsabilidad. Entonces debemos saber ubicarlos, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades y el equipo de desarrollo. Si estamos haciendo el no ágil, el gestor técnico, el gestor ejecutivo y el equipo de desarrollo tiene que saber, ¿no? Dónde, cómo es su rol dentro de esta empresa que vamos a desarrollar el problema, ¿no? Cuáles son los roles del cliente, de los usuarios, ¿no? Y de todos los que van a participar. Entonces hay que empezar a determinar, porque de pronto después de que ya estemos queriendo hacer la implementación, nos sale una tercera persona y decir, no, yo también soy usuario. Ah, no, pero pena, no te identificaste, no hicimos las pruebas contigo, ¿no? Pues hay que determinar perfectamente la ubicación de todos los integrantes dentro de lo que es la institución. ¿Cómo se hará el trabajo técnica y organizativamente? Una vez que se tiene el objetivo del proyecto claramente planteado, ¿sí? Hay que definir la parte técnica, ¿no? Toda la parte técnica para poder desarrollar. ¿Cuánto se necesita de cada recurso? Es importante, pues, analizar todas las partes anteriores. ¿Para qué? Para poder estimar particularmente el costo de lo que va a ser el software, ¿ya? Entonces, estos principios que dice acá de las 5 Ws, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 Hs, y aquí está, ¿no? Why, what, when, who, where, y how much, ¿ya? Entonces esos principios son muy importantes que los debemos considerar tanto en los equipos ágiles como en los equipos no ágiles. Bien, si hay preguntas me la hacen, por favor. Ya, vamos a continuar. Bien, tengo aquí la tarea número 2. Sería bueno que lo hagamos muy bien. No he tenido mucho tiempo de revisar todas las tareas. Las tengo en 50% de avance ya. Y bueno, una vez que lo termine voy a subir las notas. Posiblemente sea esta una de las últimas tareas o tal vez demos el 60% de que esta sea la última tarea que se les está asignando, ¿ya? Entonces, lo que dice, describa 3 situaciones de la vida real en las que el cliente y el usuario final sean el mismo. Describa 3 situaciones en las que sean diferentes. Hay que no simplemente así mencionar, no de como cuestionario, sino hay que justificar la respuesta, no explicando el por qué. Tampoco se quiere 20, 30 hojas, esto será una plana y ya. La segunda pregunta dice, indique 3 motivaciones que usted aplicaría en su equipo de desarrollo de software. ¿No? Justifique la respuesta explicando el por qué. Acá tenemos que explicar, ¿no? Decir, no, o sea, digamos, esta motivación es para un equipo ágil y esta es para un equipo no ágil, ¿no? Y decir, digamos, así, e ir explicando, ¿no? Tal vez uno hace para 2 ágil y para una no ágil, etcétera, ¿no? Como se pide 3, ¿ya? Entonces, pero hay que siempre justificarnos, no responder como cuestionario, ¿no? Sí, no, y una palabra simplemente, ¿ya? Entonces, esa es la segunda tarea que la voy a subir esta tarde, pero ya el que quiera avanzar, pues lo puede copiar. Entonces, no quiero presionarles porque ya deben estar teniendo tareas, ¿no? Esta tarea la vamos a entregar el día viernes, no miércoles en la tarde como la anterior, sino la vamos a entregar el día viernes porque necesita pensarse un poco, hay que volver a analizar, todo eso hay que, porque no es así nomás, boom, no se nos va a iluminar. Ya entonces vamos a entregar el viernes a las 6 de la tarde.
Ya así después de las 6 ya ustedes están libres para poder hacer cualquier actividad y bueno, luego viene sábado y domingo que, bueno, no vamos a dejar tarea para eso todavía, ¿no? Cuando ya haya, digamos, la investigación y ustedes ya se autoorganizan, ya verán qué días lo hacen. Entonces, esa sería la tarea número 2. Ya lo voy a subir esta tarde, también va a ser por el rubro de 10%, ya saben el formato de entrega, todo ello, pero de todas maneras voy a volver a especificar absolutamente todo. ¿Ya? Esta vez ya todos están inscritos, no hay necesidad de que me manden al correo, sino ya todo es por Classroom. ¿Ya? Bien, entonces, preguntas. No sé, todo lo que ustedes quieran hacer, porque con esto habríamos terminado lo que es el módulo 2. Ya la próxima clase haremos lo que es las 2 herramientas, que son el marco lógico y la matriz FODA, ya que se va a hacer. Y bueno, después de eso les voy a dar el trabajo de investigación, les voy a dar un tiempo para que ustedes lo puedan investigar y lo puedan desarrollar, así como dice el término investigación, ¿no ve? No es buscar de la primera página de internet y colarlo ahí, ¿no ve? Como entrega, ¿ya? Bien, ahora escucho todas las preguntas que quieran hacer, que este segundo tema es bastante importante dentro de lo que es el desarrollo de software. David, te escucho. Sí, doctora, disculpe, muy buenos días. En cuanto a los primeros trabajos, no sé si podríamos tener un tipo de retroalimentación, es decir, que revise un trabajo y nos diga, miren, esta idea está bien y no está mal, o sea, porque solo con la nota no vamos a saber, digamos, dónde fallamos, si es que fallamos, y creo que los demás tampoco van a aprender, digamos, si se hizo bien o si se hizo mal. No sé si podría ser un tipo de Me parece, revisión. sí, me parece muy buena idea, muy buena la idea. Muy buena la idea, voy a hacer eso, ¿no? Para, digamos, para decirles cuál era no la respuesta correcta, ¿no? Sino más o menos una idea, ¿no? Porque no todos podemos pensar de la misma manera, entonces, pero vamos a hacer una respuesta a ese problema y a este problema, no, este todavía no, porque la van a entregar el día viernes, pero me parece muy bien, podemos hacer. Sí, claro que sí. Está bien, doctora, muchas gracias. A veces muchos docentes no dan esa opción porque solo hacen el trabajo de calificar y ya, ¿no? Pero muchas gracias. No. Sí, no, eso está muy mal. Es importante siempre hacer la retroalimentación de lo que hemos pedido. Ya habíamos pedido, era una situación en la que pues sea de alto riesgo que ustedes deberían plantear, ¿no? O sea, digamos algo, una falla del software, ¿no? Que haya sido así catastrófico ya para que pueda ser que pueda causar algún daño, ¿no? Dentro de lo que es, eso es un poco muy particular. Y el otro, habíamos dicho, agregar un mito y, bueno, agregar también una realidad, ¿no? Que también es muy, muy, muy personal, pero podemos dar ideas genéricas, ¿no? Digamos, un software que está, digamos, que pueda ocasionar riesgos en el público, generalmente son los programas que se hace para el área de salud, ¿no? Hacemos programas donde, qué sé yo, el programa pueda, ahora con este avance de la tecnología, lo que estamos trabajando es en que se pueda apoyar a la persona en sus diferentes discapacidades que tiene. Existe en estadísticas, particularmente tengo estadísticas de Japón y tengo también del Reino Unido, no Reino Unido, de España, ¿no? En la cual la población que está dentro de estos dos países
es adulto mayor, ¿no? Está resultando mucho adulto mayor en esos países. Eso quiere decir que hay personas mayores de 80, 85, 90 años, ¿no? Entonces, no siempre todo ser humano llega con todas sus capacidades a esa determinada edad. Entonces, pienso yo que desarrollar un software, ¿no? Que no tenga todos los controles programáticos, if then, else, y todos los controles del sistema operativo, ¿no? Porque el sistema operativo también es un programa, ¿no? Y este sistema operativo tiene, tanto el Windows como Linux, tiene más de 256 interrupciones. Entonces, hacer un control exacto, ¿ya? Si no se hace un control exacto del sistema operativo y del software de aplicación que estamos creando para poder alimentar, digamos, a un anciano, ¿ya? Con discapacidad, o simplemente que no pueda mover sus miembros porque ya es muy, muy, muy mayor, podría hacer catastrófica la situación de esta persona. ¿No? De falla, podríamos decir, ¿no? Entonces eso se me ocurre en este momento, como dice, algo particular de uno, ¿sí? Entonces, podría ser esa falla. Según un reporte que también leí en La Paz, de que también la longevidad está aumentando. Hay más personas que llegan a los 80, o sea, mayor a 70, ¿no? Están llegando a 75, 80. Entonces también se ve, ¿no?, esa necesidad que se va a tener. Entonces, hacer softwares donde no haya un control del sistema operativo y no haya un control adecuado de lo que es el sistema software, ya sea en métodos, modelos y procesos, haría y en programación, ¿no? Decir, no, no necesito else, ¿sí? Simplemente then, o por alguna ratio, ¿sí? Porque no he calculado bien mi tiempo, pueda omitir un punto, que sería una situación muy catastrófica para el paciente o para el ser humano que está recibiendo qué sé yo, que le está dando de comer. Peor si le está controlando, ¿sí? Peor si le está controlando su medicación, ¿no? Cada cierto tiempo, imagínense, 1 milisegundo que se atrase, porque para atraso a la persona, pero para que no se atrase está el sistema, ¿no? Entonces, un control no muy eficiente haría ese tipo de catástrofe, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que en este momento, pues, se me ocurre, ¿ya? Y bueno, en cuanto a los mitos y a la realidad, lo que yo puedo ver, por ejemplo, es de que cuando hacemos un contrato con una empresa, ¿qué piensa el cliente? Pero esto usted lo puede hacer, o sea, no necesita preguntarme tanto. Su computadora de último modelo presente contigo para que podamos desarrollar el software. Tú lo puedes hacer. Además, en internet hay tantos paquetes que tú lo puedes descargar y listo, y lo haces, ¿ya? Pero la realidad no es esa. La realidad dice que debemos trabajar con el cliente in situ, cliente conmigo, cliente del proyecto, para que salga de manera óptima, ¿no? Entonces, ese mito frente a esa realidad todavía hay que vencerla. Y va a tardar mucho en que podamos vencer, de que el cliente entienda de que debe trabajar con el ingeniero de software, ¿sí? Bien, eso podría ser, digamos, mi punto de vista, mi perspectiva respecto a la tarea número 1. ¿Está bien, joven? Sí, muchas gracias, entendió perfecto. Listo, ¿no? Entonces, así.
¿Ya? Bueno, siempre que quieran, digamos, una retroalimentación, un feedback, siempre me lo piden, no hay ningún problema. Y en cuanto al proyecto, como les digo, lo van a desarrollar conmigo. ¿Ya? Entonces, generalmente entramos a la defensa de proyecto, como se llama, pero yo le llamo socialización del proyecto. No es una defensa de proyecto, sino es una socialización en la cual yo les explico cómo he resuelto el problema. ¿Sí? Entonces, socializamos, ¿no? Entonces, entramos a ese proceso de socialización ya casi con todo el proyecto, ¿no? Por etapas lo resolvemos en equipos y lo vamos, ya qué sé yo, con un 20% en el vacío solamente, ¿no? Para la nota, ¿sí? Entonces, generalmente cuando alguien socializa, yo siempre le hago, digamos, no le hago una pregunta matadora, ¿no? Como dice, uy, me ha preguntado, uy, no, y ahora me debe tener rabia, no así. Yo simplemente pregunto, porque hay veces uno no siempre lo expresa todo, entonces les pregunto, y si no puede el equipo responder, yo lo aclaro. Ya yo lo aclaro porque estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, yo lo aclaro, yo digo, esto es esto. Ahora, ¿eso quita puntos? No, nunca debemos pensar conmigo en función a puntos. Yo nunca quito puntos por nada, ¿no? Nunca quito. Entonces, cuando hago preguntas es para que el curso se entere mejor. No, nunca voy con esa temática de ahora no ha respondido menos 10, así no, eso no entra, digamos, en mi modelo pedagógico de enseñanza, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta más? Pregunten sin miedo. Buenos días, doctora. Bueno, no sé si es tanto una consulta o una pregunta, pero también es un caso que creo que ha sido catastrófico con el software 9 de las elecciones del 2019. Ha generado tanta convulsión, no se sabe quién es el ganador, si ha habido fraude o no ha habido fraude, auditorías por aquí y por allá, y sigue políticamente hablándose de eso. Entonces, a veces el software puede ser tan, ¿cómo lo puedo decir? Implícitamente afectar a un país, a ese nivel se puede llegar con ese tipo de errores. Claro, exacto. Pero hay que también tomar en cuenta de que hay un factor humano, ¿no? Porque ¿qué ha sucedido? Ha habido un apagón, ¿no? Ha habido un apagón y bueno, podía haber, ya uno empieza a pensar, ¿no? Sin necesidad de ser de ningún lado del equipo político, ha habido un apagón, ¿no? Entonces eso hace de que pudo haber una manipulación, porque sabemos que todos los sistemas tienen un generador de energía que por mucho que haya apagón, sigue funcionando, ¿no? Entonces, pues ahí hay una incógnita, ¿no? Que no siempre pudo haber fallado el software. Puede que el software haya sido controlado a nivel de sistema operativo y a nivel de software de aplicación, ¿ya? Pero ha habido eso, ¿no? Un apagón y podría haberse manipulado, como no podría haberse manipulado, ¿no? Entonces, hay que hacer una auditoría, ¿no? De lo que es el software. Entonces, ahí se podría determinar, ¿no? Si el software ha sido el causante o, bueno, o posiblemente dentro de las interrupciones del sistema operativo vemos que una de ellas es, digamos, el conducto de energía, ¿no? Porque todos los buses de transmisión de datos e instrucciones funcionan con energía, ¿no? Se puede hay que hacer todo un análisis y una investigación, o sea, hacer una, como dicen, ¿no? Una auditoría a todo lo que ha sido el software, ¿no? Entonces, para determinar, digamos, cuáles han sido las causales de no tener un resultado aceptable. Y eso más o menos, no sé si te aclaré. Sí, sí, doctora, gracias. Es que yo generalmente siempre veía con la idea de que el software estaba mal, pero ahorita con lo que usted decía, sí es cierto que también posiblemente hubiera habido errores humanos, porque, como le digo, todo el mundo habla de todo y no se sabe a quién creer. Entonces, con lo que usted me ha aclarado, sí me ha abierto otra forma de ver. Exacto, sí. Siempre hay que hacer una auditoría, ¿no? Entonces, con eso se puede determinar claramente qué es lo que ha sucedido.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenos días. ¿Podrías repetir el nombre del libro que usa? ¿En nombre de qué? El libro, una vez dijo que para, para que nos guiáramos mejor, un libro que usted usa como bibliografía. El libro base que tenemos dentro de la materia. Sí, Sí. claro que sí. Te lo voy a escribir absolutamente para todos. Ya, el libro base que utilizamos. Ahí va. Ese es el libro que está en internet y también está en PDF y puede ser descargado. Está bien, gracias, doctora. Sí, aparte de este, ahí ya sacó, Pressman sacó una 8ª edición, que no sé si hay en español, pero como les dije, tuve la suerte de que tengo un familiar que está en Brasil y me lo trajo el libro, ¿no? Y bueno, recientemente, el 2020, sacó su 8ª edición, Pressman ya, pero con la compañía de otro autor más, pero solo está en inglés. Ya, pero tampoco pude acceder a ese libro, mandé a Amazon no lo tiene, y creo que la tiene una librería, pero me dijo que no, y me enviaban a Bolivia. Ya, entonces, ya, más complicado, ¿no? Pero nos estamos basando, yo he podido revisar su índice de la bibliografía en inglés, su índice, ¿no? Su índice temático, y no ha variado mucho, ¿no? Quizá algunos conceptos haya variado, pero sigue con la misma estructura. En cambio, el libro en portugués también sigue con la misma estructura, ¿no? El de 8ª edición, pero ha variado en algunos conceptos, ¿no? Y esos conceptos yo ya los estoy actualizando, y cuando yo les explico algo con la base de la 7ª, pero ya conceptos, voy trayendo a esos subtítulos ya, digamos, conceptos de lo que dictaba edición. ¿Ya? Otro libro base. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bien, estamos en el curso 56, pero en la materia somos, hasta bien, somos en los 58, solo se faltaron 2. Bueno, entonces no les canso más, vamos a digerir todo esto, vamos a utilizar el día jueves, vamos a hacer la herramienta de la matriz del marco lógico, y vamos a hacer también la herramienta FODA. Ya, y traten de hacerlo esta tareita así bien pensando, y ya está. No, como el otro es de idea personal, soy siempre muy amplia al evaluar, y bueno, me pareció excelente la sugerencia del estudiante, en la que pueda yo aclarar, digamos, cómo era, digamos, más o menos el enfoque que nos estaba dando, el enfoque que podíamos tomar, ¿no? Obviamente, digamos, esto es porque tengo tal vez un enfoque un poco más amplio, porque, digamos, ya he desarrollado varios softwares, y bueno, también tengo la maestría en ingeniería de software, recibo artículos, todo eso, entonces estoy un poquito más al tanto de todo esto, y bueno, por todo ello, ¿ya? Pero siempre reviso tomando las características de un estudiante, ¿no? De sexto semestre, ¿no? No quiero también que estén a mi nivel, no, eso es imposible, pero siempre soy muy amplia, muy plana y muy llana, muy acepto bastante las opiniones. Lo que sí no hay que copiar, ¿ya? Bien, entonces les dejo descansar esta vez un poquitito largo, ya, para que ustedes puedan... Doctora, Hola. sí, quería preguntar, en la tarea que nos dio, me saltó una duda, no sé si puede aclararlo rapidito. ¿Cuál es la diferencia entre cliente y usuario final? Eso no entiendo. Vamos a aclarar. Claro que sí. Si en este momento, a ver, tú me vas a ayudar, ¿ya? Vamos a aclarar con un poco de chanchullo, que vas a hacer tú mi ayuda. En este momento,
digamos que viene, ahorita digamos que me pide la invitación el director de carrera y me dice, quiero hablar con tus estudiantes. Y yo le digo, claro que sí. Entra el director de carrera, ya, y dice, bueno, ingenieros de software, lo que quiero es que ustedes me lo hagan un software para el proceso de inscripciones de la carrera de informática, ¿ya? No nos va a explicar, ¿no? Que lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, no, nada, ¿no? O sea, hace de cuenta que no existe un sistema, tampoco nos dice mejor que el anterior, nada, no nos dice, simplemente nos dice, quiero que me lo hagan otro software de inscripciones, ¿ya? Para la gestión 1-2022. Y bueno, toda la información que ustedes quieran, yo se los voy a proporcionar, ¿ya? Y listo. Y bueno, se retira el director y empezamos nosotros. ¿Quién nos va a pagar el costo del software? ¿Quién me ha preguntado? ¿Quién era el que me ha preguntado? ¿O quién sea? ¿Quién me va a pagar? Yerko, ¿quién me va a pagar? Si me está contratando el director, ¿quién me va a pagar? ¿El director? El director, ¿no ve? El director. Entonces, como el director me va a pagar, ya sé que él me va a pagar. ¿Quiénes van a usar este sistema, Yerko? Una carrera. La carrera, pero ¿quiénes van a usar? Los administrativos ¿Quién más? y los estudiantes. Administrativos y Es- estudiantes. ¿Y quién más? ¿Yo podré usar? No. ¿O sí? ¿Por qué? Bueno, ¿Dónde voy a depende subir de la... las notas? ¿Dónde se sube? ¿Quién sube las notas? el docente. Los docentes, No, ok. no. Administrativos, docentes y estudiantes. Eso, muy bien, Yerko, ves que me has ayudado harto. Entonces, ahora vamos a clasificar. El cliente es el director de carrera porque él tiene la platita, porque él tiene el problema, porque él tiene los requisitos. ¿Ya? Él es mi cliente. ¿Quiénes son los usuarios? Los que van a usar el sistema. El estudiante va a usar el sistema porque se va a inscribir, porque va a hacer retiro y adición, porque va a elegir sus horarios, porque va a elegir su docente y va a elegir las materias que le corresponden. Por eso va a usar el estudiante. El docente lo va a usar porque va a descargar la lista de estudiantes, va a clasificar sus columnas de evaluación, luego va a subir las notas finales al sistema. El administrativo lo va a usar para controlar la cantidad de cupos de cada materia, para asignar las materias a los docentes, ¿sí? Para sacar los horarios, para hacer el listado aleatorio. ¿Ya? Entonces, sí, mire, estoy justificando, ¿no ve? Porque la pregunta dice justifique. Entonces, estoy justificando. Entonces, el cliente es el director de carrera con todo lo que he justificado y los usuarios son los docentes, estudiantes y administrativos con todo lo que he justificado. ¿Está bien, Yerko? Sí, muy bien. Ahora sí entiendo, doctor. Listo, muy bien. Así tiene que hacer tu tarea con la propuesta y con la justificación como acabo de hacerlo yo. Listo. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces nos vamos a ver el día jueves a la misma hora con los dos temas que nos faltan. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.